Hola, Dios te bendiga. Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Dios te bendiga en esta noche de miércoles. Sea la mano del Dios Todopoderoso abrazando tu vida y levantándote en medio de este tiempo de intercesión orando por restauración espiritual. Qué alegría podernos volver a conectar y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Así que sin más preámbulos, vamos a pedirle al Señor esa dirección y que tu corazón y mi corazón ya estén dispuestos para escuchar esta bendita palabra, porque sé y estoy seguro por el Espíritu Santo que es la palabra correcta en este momento correcto. Y quizás para muchas personas durante los días será la palabra que por el Espíritu Santo estará en sus corazones. Inclina allí tu cabecita, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Mi buen Dios y Padre, yo te alabo, Señor. Yo te bendigo en esta noche, Señor. Levanto a ti mi voz, levanto mis manos en total rendición a tu voluntad. Creo y entiendo por el Espíritu Santo que está, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Y tú que estás allí orando conmigo, considera y cree en tu corazón que el Espíritu de Dios está allí contigo. Y Él te está levantando en su amor, en su favor, en su bondad. Él es el que te da esfuerzo. Él es el que te dice que está contigo, que nunca te ha dejado ni te dejará. Es por eso que en esta noche a Él le damos toda la gloria, le damos todo el honor, le damos toda la alabanza. Y colocamos, Señor, en tus manos cada persona que se une, Señor, a este ministerio, Señor, a través, bendito Dios, de su corazón, Padre mío, porque más allá de cualquier otra cosa, Señor, este ministerio es abierto a todos aquellos que sienten ese deseo, que sienten ese anhelo, Señor, y que pueden experimentar por el Espíritu Santo la necesidad de orar, de rogar, de interceder, de suplicar, Señor, por tantas vidas que necesitan conocerte. Es por eso, Padre mío, que yo bendigo cada uno de los que escuchan, Señor, este mensaje y de los que se apropian de tu palabra, Señor, porque en este tiempo, Padre mío, necesitamos entender que tú estás levantando, Dios, una iglesia, una generación que siga creyendo que tú eres el Dios de amor, de bondad, de misericordia, de milagros, que nunca nos deja ni nos dejará. Señor amado, yo te pido por el que está afligido, por el que está triste, por el que ha caído, Señor, en aflicción, en congoja, Señor amado, en frustración, que en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, tu palabra, Señor, lo levante, le redarguya, Señor amado, y pueda Él encontrar paz y reposo, Señor, en medio de este tiempo. Todo esto te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Damos una alabanza al Señor en esta noche. Bendice su nombre, exáltale porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ve conmigo a la palabra de Dios. Toma tu Biblia y vamos a estar escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Si ya tienes tu Biblia, ve conmigo al libro de Jueces. Vamos a leer algo muy conocido y yo sé que Dios nos va a llevar y nos va a guiar por el Espíritu Santo a el enfoque y nos va a dar esa revelación a través de su palabra para que entendamos el propósito por el cual Él nos la da, Él la envía. Capítulo 16, a partir del versículo 23, vamos a leer la palabra del Señor. En mi versión, Nueva Traducción Viviente, el título es Victoria Final de Sansón. Hay un contraste porque vas a encontrar, si tienes la versión Reina Valera, que es la que normalmente se usa, que dice muerte de Sansón. Hay un contraste entre los dos títulos, pero es por los diferentes enfoques en cuanto a las versiones. Pero es la palabra igual, la misma. Leemos entonces, quería hacer esa anotación porque me pareció interesante. Leemos entonces la palabra de Dios con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificio y alababan a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios, con D minúscula, nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder.
Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenía la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Amén, amén y amén. Quiero comenzar diciéndote algo. En la vida de el hombre, y sobre todo en la vida del creyente, hay dos cosas que yo puedo entender: promesas y propósitos. Promesas y propósitos. Y para entender el contexto de esta historia de Sansón, yo quiero hablarte de esas dos cosas: de la promesa y del propósito. Y para ello quiero que me acompañes también ahí en el mismo libro de Jueces, en el capítulo 13, creo, si no estoy mal, capítulo 13, sí, versículo 5. Quiero que leamos este texto. Jueces 13, capítulo 5. Jueces capítulo 13, versículo 5. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: quedarás embarazada. Esto es el Señor hablándole a la mamá de Sansón, obviamente antes de concebir. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de la mano de los filisteos. Aquí hay dos cosas que es lo que yo les digo. La promesa número uno es que Dios le promete a esta mujer que iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo. Pero ese hijo iba a tener un propósito, y era rescatar al pueblo de Israel de la mano opresora de los filisteos. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos en cuanto a lo que leímos en el capítulo 16. Porque es importante que hoy entiendas, y por el Espíritu Santo, Él te pueda llevar a ese momento en el cual tú digas si el propósito de Dios en tu vida se está cumpliendo conforme a su promesa, si estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Porque es interesante que hoy lo podamos hacer. Nosotros estamos supuestos, cuando estamos en la voluntad de Dios y en la presencia de Dios, a entender que Dios tiene un propósito con nosotros. Escúchame bien, Dios tiene un propósito con tu vida. Y quizás en este momento tú sientes que ese propósito ni siquiera lo entiendes, no lo has visto, no lo conoces. Y si lo entiendes, lo has visto y lo conoces, quizás no se está cumpliendo o no estás permitiendo que se cumpla ese propósito. Sansón, al final de la historia, parece ser que él pierde el propósito por el cual en este versículo 5 leímos. Parece ser que al final de la historia él no cumple el propósito, que era librar de la mano opresora a Israel de los filisteos. Pero yo te voy a demostrar algo hoy por la palabra. Dios cumplirá su propósito en ti, en mí, porque lo que Dios estipula, porque lo que Dios dice, porque lo que el Rey, que Él es el Rey, decreta y dice, se cumple sí o sí.
Pero es interesante entender que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios y entender y el entendimiento para ver todo el panorama de nuestra vida y realmente tener esa visión, ese camino en el cual nosotros vamos seguros a cumplir el propósito. Cuando yo veo la historia de Sansón, yo veo que hay algunas situaciones donde hay un desenfoque de ese propósito en su vida, porque él sabía que él había sido escogido desde antes de nacer para ese propósito. Él lo sabía. Seguramente sus padres lo instruyeron y le dijeron: hijo, tu nacimiento fue así, fuiste una promesa y Dios habló a mi vida. Seguramente le dijo su mamá que tú ibas a ser el que iba a empezar a rescatar de la mano opresora de los filisteos al pueblo de Israel. Seguramente él sabía todo eso y sabía cuál era su responsabilidad en guardarse, en guardar su corazón, en guardar su vida, en guardar su integridad. Seguramente él lo sabía, como quizás lo sabemos tú y yo. Como quizás por la palabra Dios nos ha hablado, porque yo estoy seguro que tú has recibido palabra y tú has recibido palabras y promesas de propósitos en Dios. Quizás tú y yo seamos esas personas que estamos o hemos sido enfocados, escogidos con el propósito en Dios de llevar a muchos a sus pies, de llevar y de predicar para que mucha, ojalá toda nuestra familia se convierta a Cristo. Quizás ese es el propósito. Yo no sé cuál sea el propósito. Lo importante es que tenemos que enfocarnos en cumplir el propósito. Hay un salmo que quiero que me acompañes también a ese salmo. Perdón, no es un salmo, es Isaías. Isaías capítulo 40. Tengo un salmo metido en la cabeza y ahorita lo vamos a leer. Isaías capítulo 40, y quiero que leamos del versículo 26 en adelante, porque aquí hay algunas pautas en las cuales yo sé que tú y yo vamos a levantar hoy nuevamente ese propósito en nosotros y vamos otra vez a ponerlo en la mira. Capítulo 40 de Isaías, versículo 26 dice: levanten la mirada a los cielos. Lo primero que vamos a hacer es levantar la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él, nuestro Dios, las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre a causa de su gran poder y su incomparable fuerza. No se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir tú a tu nombre propio? ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, nuevamente, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído o nunca han entendido el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra? Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Por qué te llevo a este pasaje del libro de Isaías? Yo no sé si en algún momento de tu vida, de tu carrera, una de las cosas que más empiezan a pegarle a nuestro propósito en Dios y en esta vida es que las situaciones, los momentos, los problemas, el entorno, cantidad de cosas externas empiezan a jugarnos en nuestra mente, cantidad de cosas que empiezan a hacernos desfallecer, desmayar, menguar, dudar y a veces hasta querer no seguir. Pero hay una pregunta en esto y en este pasaje que acabamos de leer acerca de la grandeza de nuestro Dios. Dice
¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Y vuelve y se hace una pregunta. ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Yo te quiero decir cuántas veces nosotros le decimos al Señor algo como: es que el Señor no se interesa en lo que me está pasando. Es que parece ser como que Él no le importa lo que me está sucediendo. Y en medio de ese propósito empiezan a surgir estas preguntas. Empiezan a cavar en nuestra mente una cantidad de inquietudes. Y sí, en nuestra humanidad terminamos preguntándonos esta situación y esta realidad. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no está interesado en lo que me está sucediendo? Y estas cosas hacen realmente que en nuestro ser sintamos como de pronto se va como volando esos propósitos, y a veces aún los vamos haciendo a un lado. ¿Sabe? Sansón llegó a un punto donde expresó algo muy importante, y quiero que vayamos nuevamente al libro de los Jueces, porque es importante entenderlo. Mire lo que expresa Sansón. Capítulo 16 del libro de los Jueces. En el versículo 28 dice que Sansón oró al Señor. Ahora, la situación de Sansón estaba supuesta a no ser la que estaba viviendo. Sansón debía estar en una situación mucho mejor que en la que estaba. Pero Sansón dice, versículo 28, entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Yo creo que hoy esa frase, tú y yo, la debemos de grabar en nuestro corazón. Acuérdate de mí otra vez, Señor. Y yo creo que esto nos va nuevamente a conectar con ese propósito que quizás tú y yo, por las circunstancias, hemos perdido durante algún tiempo. Porque fíjese bien, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Porque Dios es veraz. Y lo que Dios promete, lo cumple. No importa si hoy, mañana, dentro de un año. Pero Dios es fiel a su palabra y a sus propósitos. Y Dios te va a llevar a cumplir su propósito en ti. Él lo va a hacer. Porque en la historia de Sansón, Sansón estaba supuesto a morir y definitivamente no pasó nada. Estaba en una situación demasiado crítica como para pensar que Sansón iba a cumplir, iba a terminar con esa misión que desde antes de nacer se le había dado. Quien ve el panorama de Sansón en este momento dice: no, Sansón ya está en una situación precaria, ya no va a poder cumplir con su propósito. Pero hay algo importante que yo te quiero decir en esta historia. Y es verdad, y tenemos que reconocer que Sansón se equivocó, que Sansón pecó, que Sansón ofendió a Dios, que Sansón faltó a su palabra, que Sansón hizo lo incorrecto. Quizás como lo estamos en algunas maneras, de algunas formas, o lo hemos hecho tú y yo. Porque aquí no se trata de señalar, ni de juzgar, ni de criticar. Aquí se trata de reconocer que fallamos a nuestro Dios. Y esto hace que el propósito de Dios se pueda distorsionar, como lo vemos en esta historia. Pero hay algo interesante. Y es que cuando Sansón, aún en su situación tan precaria, él se acuerda quizás del propósito en su vida. Y él lo que hace es oró al Señor y le dice: te ruego que me fortalezca solo una vez más. Te ruego que me fortalezca solo una vez más. Quizás tú hoy
necesitas que el Señor te fortalezca una vez más para poder terminar y cumplir tu propósito. Quizás hoy necesitamos ir a su presencia y como Sansón, aún en el momento más precario de su vida, donde más derrotado se sentía, él simplemente tuvo la única cosa que tenía, y era orar al Señor. Y dice el versículo 28 al final, dice: te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Fíjese qué importante esta oración. Y él le dice al Señor: yo necesito, te ruego, te suplico, que te acuerdes de mí una vez más, que me fortalezcas y que me permitas de un solo golpe vengarme de los filisteos, porque ellos sacaron mis ojos. Y es importante entender esta frase, porque hay algo interesante. Cuando hay un propósito, cuando Dios nos da un propósito, tiene que haber visión. Tú tienes que saber cuál es, para dónde vas, qué debes de hacer. Y esa es la visión en el propósito. Y lo que el enemigo está supuesto a hacer es nublar tu vista, es nublar tu visión. Es crear en ti una nube, que venga una oscuridad a tu vida y tú pierdas la visión. Y esto fue lo que realmente representó esta frase en esta oración. Ayúdame a vengarme porque ellos sacaron mis ojos. Ellos me dejaron sin visión. Ellos me dejaron sin ver realmente lo que yo tenía que hacer. Y tú y yo hoy necesitamos pedirle al Señor que se nos sea vuelta esa visión que quizás en algún momento perdimos, que quizás en algún momento se nos enredó por ahí en cualquier situación de falta contra Dios. Pero lo importante es que Dios escucha la oración de Sansón. Y escúcheme esto. Mire, en el versículo 29 dice: entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenía el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. ¿Se cumplió o no el propósito de Dios en la vida de Sansón? A juzgar por la palabra, dice que mató ahí en ese instante más filisteos de los que había matado en toda su vida. Y allí estaban todos los gobernantes, todos los que realmente tenían el poder para oprimir al pueblo de Israel. Entonces puedo decirte con toda veracidad, se cumplió el propósito de Dios, en el cual la vida de Sansón se había levantado para rescatar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. No importa la situación, no importa en el momento en que estés, no importa lo trascendental que sea tu vida. Hoy, si tú oras al Señor, Él cumplirá su propósito en ti. Él cumplirá su propósito en ti, y lo que está supuesto a que ya lo has perdido, lo que quizás en medio de tantas situaciones que has vivido que no son buenas, lo que el enemigo ha venido a robarte la visión de lo que tú realmente necesitas, hoy, si tú lo crees, se te devolverá por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, a los que se han apartado nuevamente, a retomar el propósito, a retomar la visión de lo que realmente Él nos ha entregado, y a levantar una iglesia de poder, una iglesia de santidad, una iglesia de obediencia, una iglesia comprometida para la gloria y honra de su nombre. Yo creo que tú y yo hoy estamos escuchando la voz del Espíritu Santo que nos está llevando a esto. Y yo no te voy a decir cómo está tu vida, eso no me interesa, no es mi trabajo, no es mi labor cuestionarte.
Pero si es mi labor y si es mi trabajo darte una voz de esperanza y una voz de aliento y una voz que te levante y una voz que te lleve a retomar ese camino en el cual Dios te fundamentó y que cumplas el propósito. Quizás tu familia está esperando por que nuevamente te reúnas con ellos a orar. Quizás tu familia, quizás tus vecinos están esperando por ese hombre, por esa mujer que les hable, que los anime, que los aliente, que les lleve una palabra de esperanza. Y tú quizás has perdido esa visión por cualquier razón, pero hoy el Espíritu Santo, estoy seguro que te va a levantar en el poder de su amor y en el poder de su fuerza. Yo te digo una cosa para ir terminando. Nuestra vida y la historia de nuestra vida tiene muchos ciclos y muchos matices. Y no es cómo comienza nuestra historia ni cómo se desarrolla, sino cómo termina. Es lo más importante de la historia de nosotros. No es cómo comienza, no es cómo se desarrolla, porque vamos a tener cantidad de dificultades y de situaciones. Es cómo terminamos la historia de nuestra vida. Y la historia de Sansón terminó en victoria, a pesar de que murió, terminó en victoria. A pesar de que le costó su propia vida, él pudo levantar sus manos y pudo realmente entender que esto que él iba a ser el cumplimiento de su propósito en su nacimiento. Quizás nos va a costar dejar muchas cosas, quizás nos va a costar hacer morir muchas cosas, pero vale la pena cumplir el propósito de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Yo quiero que hoy el Señor nos ha dado una buena y una linda palabra, y creo que Dios tiene cosas interesantes, muy interesantes para nosotros. Quiero terminar yendo ahora hacia el libro de los Salmos, Salmos capítulo 34, y quiero que ahí ya terminemos y oremos al Señor. Capítulo 34, versículo 17 y 18. Dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios te escucha. Dios te oye. Por eso es importante que siempre oremos al Señor. Y dice, Él está cerca a los que tienen quebrantado el corazón. Muy a pesar de lo que Sansón vivió, de lo que Sansón pasó, cuando él oró a Dios, el Señor estaba ahí cerca, porque él estaba quebrantado, estaba partido, estaba destruido, pero la mano de ese Dios de amor estaba allí con él, como está contigo hoy. Vamos a orar al Señor, vamos a escuchar parte de un tema precioso y vamos a permitirle al Espíritu Santo que en estos minutos que nos queda, Él nos ministre con el poder de su amor. Cierra tus ojos, inclina allí tu cabecita y oremos al Rey. Padre mío, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre mío. Entendemos que tu Espíritu Santo está con nosotros.
Entendemos, Padre mío, que todo aquel que se acerca a ti, Señor, tú no le echas fuera. Mira, Padre mío, la situación de tu pueblo, de tus hijos en esta noche. Aquel y aquella persona, Señor, que hoy se acerca a ti con la necesidad, Señor, de retomar el propósito, Señor, de entender, Dios mío, que tú tienes planes y has tenido promesas, Señor, de bendición. Padre Celestial, yo te pido que el Espíritu Santo redarguya en el corazón de todos los que están escuchando esta palabra, Señor, y levante, Padre mío, sus vidas en el poder de tu amor, bendito Dios. Levanta tu vida en el poder del Espíritu Santo y toma nuevamente la visión de tu propósito. Vamos a cumplir esa visión porque Dios es el que nos ayuda, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos dice que está con nosotros y que no nos dejará. Te bendigo en esta noche, que sea el Señor bendiciendo tu vida con gloria y con poder. Sigue adorando al Señor, humíllate delante de Él. Él te levanta en el poder de su amor, en el poder de su fuerza. Nos vemos el sábado, 9 a.m., Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Para adelante, Dios te bendice. Sigue adorando al Señor. Esta es mi oración ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara. Oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile: prepárame, Señor, Señor.